Muy buenas noches para todos, bienvenidos a este video. Mi nombre es John Sebastián Reyes y Fuentes. Hoy precisamente el tema que hemos planteado para realizar un análisis es sobre Colombia entre Estado, poder y democracia. Esperando por supuesto que sea de su agrado, que puedan compartir el contenido, ya que a lo largo de este video vamos a precisamente ahondar en el contexto de Colombia sobre esas definiciones, sobre el término de Estado, poder y democracia y por supuesto su participación, sus comportamientos, básicamente sobre precisamente el contexto a nivel nacional. Desde este preciso momento, desde ya, les doy las gracias por básicamente hacer parte de este análisis que por supuesto vamos a realizar el día de hoy. Lo primero que me parece muy importante y desde ya resaltar es dar precisamente una presentación a lo que significa esta temática. Básicamente sobre el Estado, el poder y la democracia, este video, pues sobre este precisamente video vamos a analizar cómo se han desarrollado las categorías de Estado, cómo se han desarrollado las categorías de poder y por supuesto democracia en el contexto colombiano. Y a partir precisamente también teniendo en cuenta los aportes desde la ciencia política y de la experiencia histórica del mismo país. Teniendo en cuenta por supuesto que la ciencia política estudia las relaciones de poder, las instituciones del Estado y las formas pues de organización democrática. En Colombia pues básicamente estas categorías han tenido, por así decirlo, un desarrollo particular marcado por procesos como lo es el conflicto armado, como lo es en ocasiones la debilidad institucional, las reformas constitucionales que se han impulsado y por supuesto la búsqueda de la legitimidad democrática. Siguiendo los autores de Murillo y Ungari, también siguiendo a Duque Daza, básicamente ese análisis que se hace desde el politólogo permite precisamente comprender cómo estas categorías no son realmente o no se vuelven conceptos abstractos o no quedan realmente dentro de la metafísica, sino que pues obviamente se han venido construyendo y han venido como estando pues inmersos en procesos históricos y sociales pues que también han sido parte de constantes y de una constante o continua transformación a nivel nacional. Básicamente, para ya empezar a entrar en materia, tenemos necesariamente que hablar del Estado, de lo que significa para nosotros el Estado y más dentro del contexto colombiano. Bueno, desde la ciencia política, el Estado se entiende como el conjunto de instituciones que ejercen autoridad sobre un territorio o una población, disculpen, con el monopolio legítimo de la coerción, pues esto es básicamente siguiendo la definición clásica de Max Weber. En el caso colombiano o en el contexto de Colombia se ha caracterizado por, y digamos que desde ya lo podemos analizar desde una presencia institucional desigual en todo el territorio, ha estado también atravesada por dificultades históricas para, digámoslo así, ejercer una autoridad efectiva, pero también ha estado atravesada por tensiones entre legalidad, legitimidad y capacidad real de control por parte del Estado. Una vez más, Murillo y Ungar señalan que básicamente el Estado colombiano ha avanzado en formalidad institucional, digamos que en estructura, pero sigue enfrentándose a limitaciones estructurales o, bueno, limitaciones, digamos que más claras en la práctica para garantizar precisamente el orden, la justicia y bienestar pues en todo el territorio o básicamente pues en todo el país. Siguiendo con, digamos que con estas definiciones o con, digamos, con estos términos, tendríamos que ya entrar o ahondar precisamente lo que significa el poder político. Y es que básicamente el poder se refiere a la capacidad de influir, de decidir o de imponer decisiones sobre otros actores dentro de la sociedad, otros actores sociales. En ciencia política, pues el poder no únicamente se limita al Estado, sino que pues circula entre los partidos, circula entre las élites económicas, circula entre los grupos armados, entre los medios de comunicación y por supuesto pues entre los diferentes movimientos sociales que existen en el país. Podríamos
incluso desde ya de tener un análisis un poco más profundo sobre cómo en Colombia el poder ha sido fragmentado y disputado, especialmente durante el conflicto armado, ha sido ejercido tanto de forma institucional como como de manera informal, perdón, ha estado marcado incluso por relaciones clientelistas y asimetrías sociales. Y siguiendo a otros autores, que es Redberg, el politólogo no estudia, aquí es importante detallar cómo la labor del politólogo no estudia solo quién gobierna, sino que realmente cómo se empiezan a configurar las relaciones de poder en contextos complejos y más en la situación de nuestro país, hasta la fecha de hoy o hasta incluso la actualidad. Otro, otra definición o digamos que concepto o digamos que término o digamos que concepto a estudiar es precisamente la democracia en Colombia, cómo ha funcionado o cómo funciona. Y es que la democracia básicamente se define como un sistema político basado en la participación ciudadana. Está hecha para la competencia electoral y, por supuesto, el respeto de los derechos fundamentales. En Colombia, básicamente hay que tener claro que la democracia ha sido formalmente estable con elecciones periódicas. Sin embargo, sí responde a a una limitación precisamente marcada por la violencia política, la exclusión social y la corrupción. También ha sido transformada por la Constitución de 1991, que básicamente amplió derechos y mecanismos de participación dentro de la sociedad colombiana. Una vez más, citando, básicamente haciendo referencia a los autores de Murillo y Ungar, ellos básicamente destacan que en la democracia colombiana ha avanzado en normas y en procedimientos, es decir, sí ha tenido una formación, pero sigue enfrentando desafíos para convertirse en una democracia sustantiva, en una democracia que realmente influya dentro de la ciudadanía, que influya dentro de la misma población. En digamos que siguiendo ese mismo orden en los ejemplos en Colombia, ejemplos en el contexto colombiano, el Estado presenta en este caso una dificultad histórica. La dificultad histórica del Estado para ejercer control en las zonas rurales afectadas precisamente, como ya lo habíamos mencionado previamente, por el conflicto armado, pues termina mostrando una brecha entre institucionalidad formal y realidad territorial. A su vez, pues, siguiendo este mismo ejercicio de ejemplificación, pues tenemos que el poder realmente termina siendo la influencia de actores armados, las élites regionales y económicos evidencian finalmente que el poder no es, en nuestro caso, exclusivo del Estado, sino que puede actuar de una manera más directa, de una manera particular, más deformada, sobre pues las diferentes poblaciones que tenemos como país. Finalmente, dentro de la democracia, la Constitución de 1991 es un ejemplo de ampliación democrática, mientras que la persistencia de la abstención electoral refleja límites en la participación ciudadana. Estos ejemplos muestran cómo las tres categorías pues básicamente interactúan y se condicionan mutuamente en la expresión colombiana, como empieza a tener estas por así decirlo, estas deformaciones o digamos que momentos en los que parece deformarse la noción de poder, la noción de democracia, de Estado, cómo actúan, qué resultados tienen, pues precisamente dentro de la misma población civil, ¿no? Siguiendo pues esta línea tenemos una serie de diferencias y semejanzas, ¿no? Básicamente, entonces, básicamente las semejanzas o los puntos en común, como se muestran en esta presentación, es como las tres categorías están interrelacionadas. Básicamente, como terminan siendo centrales para el análisis politológico, siguen siendo de mayor relevancia para esta serie de análisis, esta serie de estudios, y como básicamente siguen siendo construcciones históricas y no estáticas, siguen una constante transformación
que para bien o para mal pues termina dando una serie de resultados, una serie de conclusiones que pues permiten que se siga estudiando a fondo cómo actúan dentro de la sociedad colombiana. Adicional a eso, pues tenemos unas diferencias claves, ¿no? El Estado se refiere a la estructura institucional, eso como principio sobre la sociedad colombiana. El poder alude a las relaciones y dinámicas de influencia. Eso también lo hablamos en la diapositiva previa de cómo no solo el Estado podía ejercer poder, sino cómo además en las zonas rurales algunas élites marcadas también por el conflicto armado o incluso el conflicto entre partidos, entre movimientos, pues también van marcando una diferencia y van demostrando también un poder o asimetrías diferentes del poder en Colombia. Adicional a eso, pues la democracia describe un tipo de régimen político y forma de participación, es decir, aunque el poder actúa de una u otra forma, pues la democracia sigue mostrándonos como una ruta o una serie de un régimen político y pues sigue siendo una forma de participación ciudadana que termina pues obviamente construyendo el Estado que hoy en día pues también tenemos, ¿no? Igual como señala Duque Daza, pues la importancia de comprender estas diferencias también nos permite ver confusiones conceptuales y pues fomentar y fortalecer, como lo dice, pues el análisis político que podemos hoy darle hoy en día a la funcionalidad de estos términos, ¿no? de estos conceptos, como lo es el poder, como lo es la democracia, como lo es el Estado, sus funciones, sus contradicciones, sus aplicaciones en el contexto colombiano, ¿no? A continuación, quiero que fijemos nuestra atención a este cuadro de análisis como para seguir precisamente simplificando esa información previa de la que anteriormente pues estábamos haciendo alusión sobre el Estado, el poder, la democracia, dividido precisamente en categoría, definición y en el contexto colombiano. Básicamente en este cuadro de análisis comparamos las categorías de Estado, poder y democracia para pues básicamente entender realmente cómo funcionan dentro de nuestro propio contexto como país, ¿no? como región. En primer lugar, pues básicamente el Estado pues termina siendo, como bien está explicado en este cuadro, pues el conjunto de instituciones que ejercen la autoridad sobre un territorio, ¿no? Básicamente pues es como la definición que se tiene sobre Estado como por generalidad, ¿no? Y en el contexto colombiano es, como ya lo hemos revisado anteriormente y como sigue estando demostrado históricamente, pues es la presencia institucional que existe dentro de este mismo contexto, pero que sí marca una importancia desigual sobre precisamente su desarrollo. Después encontramos el poder, que por definición tiene la capacidad de influir y tomar decisiones, pero que dentro del contexto colombiano también el poder se encuentra fragmentado entre múltiples actores. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, como ya habíamos revisado previamente, se juegan, digamos que muchos actores dentro de esta situación a nivel, sobre todo en las zonas marginadas, en las zonas rurales, donde incluso la capacidad de llegada del Estado sigue siendo hoy por hoy limitada y no lleva una transformación real sobre lo que se supone que debería ser la construcción de políticas públicas, de políticas sociales. Digamos que sí es verdad que se han tenido algunos logros, algunos avances dentro de los últimos tiempos, pero sigue marcándose o se sigue viendo fragmentado pues entre múltiples agentes o actores en la sociedad. Finalmente tenemos acá la democracia, ¿no? La democracia, que es un sistema por definición, nuevamente, como nos muestra el cuadro de análisis, un sistema basado en participación y elecciones, pero que finalmente dentro del contexto colombiano es una democracia formal con límites sociales. Se caracteriza, en este caso podríamos decirlo, que por elecciones y pues por una participación ciudadana que sigue de alguna forma actuando sobre diferentes
formas, pero y que está fortalecida desde la Constitución de 1991, pero pues que aún enfrenta límites como lo es la exclusión social o la abstención, que hoy por hoy sigue marcando una serie que yo diría de antagonismos también, volvería a mencionar esta palabra de antagonismos o más bien contradicciones o tal vez algunas falencias que producen esa abstenencia a nivel general dentro del país, en los diferentes municipios, en las diferentes ciudades. Y esto pues es también un punto muy interesante y muy importante para estudiar desde la labor de la politología, desde el politólogo. Básicamente pues a manera de resumen, este cuadro permite ver que aunque las tres categorías, como se puede llegar a concluir, están relacionadas, cumplen funciones distintas y explican las tensiones del sistema político colombiano. O sea, realmente por definición tenemos unos conceptos, tenemos, valga la redundancia, unas definiciones sobre cada término, pero realmente pues esto dentro del contexto colombiano termina mostrando una realidad particular sobre la cual pues se sigue apoyando un profundo pues estudio que pues debe tenerse muy en cuenta. Y finalmente, en las conclusiones sobre este estudio que tenemos, sobre este análisis que acabamos de hacer sobre la función del Estado, la función del poder, la función de la democracia, podemos empezar a sacar una conclusión, y es: el estudio del Estado, el poder y la democracia en Colombia sigue revelando hoy en día una tensión constante entre lo que es institucional y lo que es real a nivel de sociedad. Aunque en Colombia, digamos que, aunque Colombia como país cuenta con un Estado que está formalmente constituido y digamos que está marcado por un régimen democrático, las relaciones de poder, que es otro de los conceptos que hablamos sobre este mismo análisis, las relaciones de poder desiguales y las limitaciones institucionales, pues han condicionado precisamente su funcionamiento como digamos que en algún momento se planeó o en algún momento se proyectó dentro de la misma sociedad colombiana. Entonces, en ese sentido, pues la ciencia política, como incluso lo plantea Redberg, permite analizar críticamente estas dinámicas más allá de respuestas simplistas. Y pues básicamente digamos que para simplificar precisamente estas conclusiones, es importante entender que estas categorías desde el contexto colombiano son fundamentales para precisamente fortalecer la democracia, para poderle brindar una mayor legitimidad al Estado y básicamente para transformar lo que son las relaciones de poder, ¿no? Entonces, básicamente es eso. No, digamos que aunque tenemos unas definiciones claras sobre lo que para nosotros representa precisamente estos conceptos, lo que digamos que representa dentro de la sociedad, tener muy presentes esas definiciones de Estado, poder y democracia, sí es cierto que dentro del contexto colombiano aún enfrentan muchas, digamos que yo diría que obstáculos para intentar demostrar resultados concretos alrededor de su formación, alrededor de su praxis, alrededor de su planeación, alrededor de sus políticas públicas, alrededor de cómo también actúa el poder, de cómo realmente debería actuar la democracia dentro de la población. Entonces, todos estos puntos realmente siguen siendo parte del estudio que se hace desde las ciencias políticas, como precisamente ciencias, para poder tener digamos que respuestas más concretas sobre estas dinámicas y no pues tengamos algún tipo de respuestas simples que no demuestran realmente un estudio profundo sobre nuestra propia historia y sobre precisamente los diferentes contextos o factores que juegan en la construcción de la sociedad colombiana y que no, digamos que no prestan atención a las diferentes dinámicas que se han venido construyendo pues en toda la sociedad. Finalmente, pues a todos ustedes les agradezco por tomarse el tiempo de poder
ver este análisis, de poder profundizar en lo que significa estudiar dentro del contexto colombiano las relaciones de poder, el Estado, la función de la democracia. Y nos estaremos viendo en un próximo video, esperando que se encuentren muy bien, que puedan compartir este video, que le den like y que si es de su agrado y pues podemos seguir avanzando en esta, digamos que en esta serie de análisis o estudios, se suscriban. Muchas gracias.